Mi nombre es Aria Mendoza, tengo 42 años y durante los últimos 15 años he sido profesora de filosofía empresarial en la Universidad Anáhuac. Lo que mi ex compañera de cuarto Fernanda Ruiz nunca supo es que mientras ella me veía como una académica fracasada que nunca salió del mundo universitario, yo había estado moldeando silenciosamente las mentes de algunos de los empresarios más exitosos de México. Fernanda y yo habíamos sido compañeras de cuarto durante nuestros años de maestría en administración de empresas hace 20 años. Mientras yo me especializaba en ética empresarial y filosofía organizacional, ella se enfocaba en finanzas corporativas y networking agresivo. Desde el primer día, estableció una competencia unilateral donde constantemente necesitaba probar que era más ambiciosa, más práctica y más destinada al éxito que yo. No entiendo por qué pierdes tiempo con esas clases de filosofía, Aria, me decía mientras estudiábamos en nuestro pequeño departamento cerca de Ciudad Universitaria. Los empleadores quieren habilidades reales, no teorías abstractas sobre ética. La filosofía empresarial es muy práctica, Fernanda. Las empresas más exitosas tienen fundamentos éticos sólidos. Por favor. Los negocios se tratan de resultados, no de ideales románticos. Después de graduarnos, Fernanda inmediatamente consiguió un puesto en una firma consultora prestigiosa, mientras yo decidí continuar mis estudios doctorales y eventualmente unirme al mundo académico. Para ella, esto confirmó que yo había elegido el camino fácil mientras ella enfrentaba el mundo real. Durante los siguientes 20 años, mantuvimos contacto esporádico a través de redes sociales y reuniones ocasionales de exalumnos. Fernanda había ascendido a directora senior en su consultora, manejaba clientes multinacionales y vivía en una casa imponente en Santa Fe. Yo había construido una reputación respetada como profesora, había publicado 3 libros sobre liderazgo ético, y había enseñado a miles de estudiantes. Lo que Fernanda nunca entendió era la profundidad del impacto que mi trabajo tenía en el mundo empresarial. Mis estudiantes no eran solo números en un aula, muchos se habían convertido en CEO, fundadores de startups, y líderes de organizaciones que transformaban industrias enteras. Pero como mi influencia se ejercía a través de otros, permanecía principalmente invisible para alguien como Fernanda, que medía el éxito solo en términos de títulos corporativos visibles y salarios altos. La situación llegó a su punto crítico el mes pasado cuando decidí explorar oportunidades fuera del mundo académico. Después de 15 años enseñando, sentía la necesidad de aplicar directamente mis teorías sobre liderazgo ético en un entorno corporativo. Había solicitado para el puesto de directora de desarrollo organizacional en Innovación Sustentable S.A., una empresa tecnológica líder en soluciones ambientales. El proceso de selección había sido riguroso. 3 rondas de entrevistas, presentaciones a la junta directiva y evaluaciones psicológicas. Todo había ido excepcionalmente bien. Los ejecutivos parecían impresionados con mi experiencia académica y mi visión sobre cómo integrar principios éticos en estrategias de crecimiento empresarial. Profesora Mendoza, me había dicho la directora de Recursos Humanos después de la entrevista final, esperamos tener una decisión para usted el viernes. Todo se ve muy prometedor. El jueves por la tarde, mientras preparaba mis clases para la siguiente semana, recibí una llamada inesperada. Aria, ¿cómo estás? La voz de Fernanda sonaba inusualmente animada. Fernanda, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, me enteré por una amiga mutua que solicitaste para un puesto en innovación sustentable. Mi estómago se tensó inmediatamente. ¿Cómo te enteraste de eso? Ay, ya sabes cómo es este mundo. Todos nos conocemos. De hecho, conozco muy bien a algunos ejecutivos ahí. ¿En serio? Sí, y bueno, siento que tengo que decirte algo como amiga. ¿Qué? Aria, creo que deberías reconsiderar esta oportunidad. Una empresa como Innovación Sustentable necesita liderazgo que entienda las realidades comerciales. Tú has estado en el mundo académico toda tu carrera. Podría ser un shock cultural muy difícil. Aprecio tu preocupación, Fernanda, pero creo que puedo manejar la transición. No lo digo para ser cruel, pero algunos de nosotros hemos estado en las trincheras corporativas durante décadas. Sabemos lo que se requiere. Tú has estado enseñando teorías, no implementándolas. Había algo en su tono que me alertó. Fernanda, ¿hablaste con alguien en Innovación Sustentable sobre mí?
Bueno, digamos que expresé algunas preocupaciones legítimas cuando me preguntaron sobre tu candidatura. Mi sangre se congeló. ¿Qué tipo de preocupaciones? Aria, solo fui honesta. Les dije que durante la universidad ya mostrabas tendencias hacia el idealismo poco práctico. Que tendías a obsesionarte con teorías que no funcionan en el mundo real. Y, bueno, que tu personalidad siempre fue un poco intensa para entornos colaborativos. Les dijiste que era intensa. Les dije que podía ser difícil de manejar cuando no estabas de acuerdo con algo. Que tendías a ser inflexible sobre tus ideas filosóficas, incluso cuando no eran comercialmente viables. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Fernanda, ¿por qué harías eso? Sorry Aria, but some of us actually earned our success instead of coasting on mediocrity. Su voz ahora tenía un filo cruel. Alguien tenía que ser realista sobre tus calificaciones para un puesto ejecutivo real. Gracias por decírmelo, logré articular, manteniendo mi voz estable a pesar de la furia que sentía. Espero que no estés molesta. Solo estaba siendo una buena amiga. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina universitaria, procesando la magnitud de la traición. Fernanda había saboteado deliberadamente mi oportunidad laboral, no por preocupación genuina, sino por una necesidad patológica de mantenerse superior a mí. Esa noche, preparándome para lo que asumía sería una llamada de rechazo de innovación sustentable, recibí un email inesperado del CEO solicitando una reunión adicional el viernes por la mañana. Profesora Mendoza, me gustaría conocerla personalmente antes de finalizar nuestra decisión. ¿Podría acompañarme a desayunar mañana a las 9 de la mañana? El viernes llegué al restaurante del Hotel Presidente Intercontinental sintiéndome como si fuera a una ejecución. Había decidido enfrentar directamente cualquier preocupación que Fernanda hubiera sembrado y defender mi candidatura con dignidad. El CEO, un hombre joven de aproximadamente 35 años, se levantó cuando me vio llegar. Alto, con lentes elegantes y una sonrisa cálida, se acercó con las manos extendidas. Profesora Mendoza, finalmente. Soy Diego Castillo. Mientras estrechábamos las manos, estudié su rostro. Había algo familiar en él, pero no podía ubicarlo. Gracias por hacer tiempo para reunirse conmigo, señor Castillo. Por favor, llámeme Diego. Y el honor es completamente mío. Nos sentamos y ordenamos café. Diego me miraba con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de respeto, nostalgia y algo parecido a la emoción. Profesora, tengo que ser honesto. Cuando vi su solicitud, no podía creer que fuera realmente usted. Perdón. Usted fue mi profesora en la Anáhuac. Filosofía empresarial, semestre de otoño 2010. Yo era Diego Castillo Herrera entonces, estudiaba mi último semestre de administración. La memoria me golpeó como un rayo. Diego Castillo Herrera. Un estudiante brillante, pero tímido que se sentaba en la tercera fila y siempre hacía preguntas profundas sobre la intersección entre éxito comercial y responsabilidad social. Diego. Por supuesto que te recuerdo. Escribiste una tesis excepcional sobre liderazgo sustentable. Usted la dirigió. Y cambió mi vida completamente. ¿En serio? Profesora, todo lo que he construido está basado en los principios que me enseñó. La idea de que el éxito empresarial debe estar fundamentado en propósito ético, que las empresas pueden generar ganancias mientras mejoran el mundo. Esas no eran ideas populares en 2010. Pero tú las entendiste. Porque usted me enseñó que no eran solo ideales románticos. Me mostró cómo funcionaban en la práctica. Sus estudios de caso sobre Patagonia, sobre Interface Inc., sobre cómo empresas reales habían construido imperios basados en valores. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. Profesora, innovación sustentable existe porque usted me inspiró a creer que podía construir una empresa tecnológica que fuera tanto rentable como ambientalmente responsable. Cada decisión estratégica que hemos tomado refleja principios que aprendí en su clase. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Diego, no tenía idea. ¿Sabe cuántos de mis ejecutivos senior fueron sus estudiantes? 6 de 8. María González, mi directora de operaciones, siempre habla sobre su clase de ética empresarial. Carlos Vega, nuestro circuito,
Dice que su curso sobre liderazgo transformacional definió su estilo de management. Esto es extraordinario. Durante la entrevista, when the CEO mentioned how honored the Westhofa Ineli met the professor who had inspired his entire career philosophy. Profesora, cuando recibimos algunas preocupaciones sobre su candidatura de una fuente externa, inicialmente me alarmé. Pero después reflexioné sobre quién era usted, sobre el impacto que había tenido en mi vida y en las vidas de tantos otros. ¿Qué tipo de preocupaciones? Alguien sugirió que usted era inflexible, poco práctica, difícil de manejar. Francamente, me pareció ridículo. La profesora que me enseñó a equilibrar idealismo con pragmatismo, que me mostró cómo convertir principios éticos en estrategias comerciales exitosas, inflexible. Diego rió suavemente. Quien haya dicho eso claramente no conoce su trabajo. ¿Y cuál es su decisión sobre el puesto? Profesora Mendoza, me encantaría ofrecerle no solo el puesto de directora de desarrollo organizacional, sino también una posición en nuestra junta directiva. Queremos que ayude a definir la filosofía estratégica de toda la empresa. 3 semanas después, había comenzado mi nueva posición en innovación sustentable. Mi primera semana incluyó reuniones con 6 ex estudiantes que ahora ocupaban posiciones ejecutivas en la empresa. Era surreal y profundamente gratificante ver cómo las ideas que había enseñado durante años se habían convertido en estrategias empresariales reales que estaban transformando industrias. Durante mi segunda semana, recibí una llamada de Fernanda. Aria, me enteré de que conseguiste el puesto en innovación sustentable después de todo. Así es, Fernanda. ¿Cómo es posible? Pensé que mis comentarios habían sido claros. Fueron muy claros. Afortunadamente, el CEO tenía una perspectiva diferente sobre mis calificaciones. No entiendo. ¿Cómo puede un ejecutivo serio ignorar concerns legítimas sobre tu falta de experiencia práctica? Fernanda, ¿sabes quién es el CEO de Innovación Sustentable? Por supuesto. Diego Castillo. Un joven prodigio que construyó la empresa desde cero. ¿Sabes cómo desarrolló su filosofía empresarial? Hubo una pausa. Supongo que, experiencia, MBA, las cosas usuales. Fue mi estudiante hace 12 años. Junto con 6 de sus ejecutivos senior. La empresa entera opera bajo principios que yo les enseñé. El silencio se extendió por casi un minuto completo. Eso no es posible. Fernanda, durante 20 años has asumido que mi trabajo académico era irrelevante para el mundo empresarial real. Lo que nunca entendiste es que yo estaba formando a los líderes de ese mundo empresarial. Pero tú nunca mencionaste. ¿Mencionar qué? ¿Que mis estudiantes se habían convertido en ejecutivos exitosos? ¿Por qué habría presumido sobre el éxito de otros? Aria, si hubiera sabido. Si hubieras sabido, ¿qué? ¿Habrías respetado mi trabajo? ¿No habrías tratado de sabotear mi oportunidad laboral? Yo solo estaba siendo honesta sobre tus limitaciones. No, Fernanda. Estabas proyectando tus inseguridades sobre mi éxito. Durante 20 años, has necesitado creer que tu camino era superior al mío para validar tus propias decisiones. 6 meses después, Innovación Sustentable había lanzado 3 nuevas iniciativas basadas en frameworks que había desarrollado durante mis años de investigación académica. La empresa había sido reconocida como una de las más éticas de México, y nuestras ganancias habían aumentado 40% año tras año. Durante la ceremonia de premiación donde recibimos el reconocimiento a la empresa más responsable socialmente, Diego me presentó ante la audiencia de 500 líderes empresariales. Nada de lo que hemos logrado habría sido posible sin la base filosófica que nos proporcionó nuestra directora de desarrollo organizacional, la profesora Aria Mendoza. Ella no solo nos enseñó qué hacer, sino por qué hacerlo. Esa noche, durante la recepción, varios ejecutivos de otras empresas se acercaron preguntando si estaría disponible para consultoría. Empresas que habían escuchado sobre nuestros resultados querían implementar marcos similares. Profesora, me dijo uno de ellos, ¿cómo logra equilibrar principios éticos con performance comercial? Sonreí, recordando las mismas preguntas que Fernanda había considerado irrelevantes 20 años atrás. En realidad, no hay balance que lograr. Los principios éticos sólidos no limitan el éxito comercial, lo amplifican.
La diferencia está en entender que el éxito sostenible requiere tanto competencia técnica como integridad moral. ¿Y dónde aprendió eso? En 20 años de enseñar a estudiantes que se convirtieron en líderes que lo demuestran todos los días. Más tarde esa noche, mientras reflexionaba sobre el camino que me había llevado desde ser saboteada por una ex amiga hasta ser reconocida como una líder en mi campo, me di cuenta de que Fernanda me había hecho un favor involuntario. Me había forzado a definir mi valor no en términos de títulos corporativos o salarios altos, sino en términos del impacto real que había tenido en las vidas y carreras de otros. Porque al final, el verdadero éxito no se mide por lo que logras directamente, sino por lo que inspiras en others to achieve. Y a veces, la mejor venganza es simplemente ser tan influyente que quienes intentan minimizarte solo revelan su propia irrelevancia.